Bien, ya está aquí en el estudio Henry Chiloyola de la FM de la Calle, Nicolás Muñoz Cruzado, que es titular de la Asociación de Profesionales de la Salud Municipal, que junto a la seccional bahiense de SICOP emitían un comunicado la semana pasada a propósito de una serie de demandas que tienen hacia el municipio, que venían conversando, pero un diálogo que se cortó hace ya algunos meses. ¿Cómo andás, Nicolás? Bienvenido. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Sí, como vos lo describís, y un poco lo que pusimos en el comunicado, la realidad es que estamos muy preocupados porque hasta noviembre veníamos dialogando, se había conformado una mesa de trabajo para trabajar temas que son inherentes a los trabajadores profesionales de la salud del municipio. Y la realidad es que no tuvimos respuestas, porque de todo lo trabajado nunca llegó una respuesta concreta, a excepción de, no voy a dejar de nombrarlo, de una sola, que entre todas esas estaba el pedido a pase de carrera de ciertos profesionales, unos 30 profesionales que están pasando. Eso se concretó, por suerte, pero después el resto de las cuestiones que creemos que mejoran parcialmente un poco la calidad de lo que es la respuesta del empleador, ¿no?, hacia nuestros trabajadores profesionales, no se ha podido dar. Y bueno, vemos eso un poco deteriorada la relación, que inicialmente impresionaba ser buena porque habíamos comenzado dialogando y ahora no lo estamos pudiendo hacer. Y la realidad es que la sensación y el sentir de muchos de los profesionales con los que tenemos contactos todos los días es de verse un poco menospreciados, ¿no?, por su empleador, en este caso, porque el municipio de Bahía Blanca es nuestro empleador. Claro, o sea, hay algunas cuestiones que usted plantean, se han podido resolver a nivel provincial y no aquí, digamos, esto de sentirse menospreciados y demás, tal vez tiene que ver con eso, digamos, de las diferencias en las condiciones de laburo de quienes se desempeñan en una u otra jurisdicción. Eso por un lado, pero principalmente tiene que ver con esta sensación de no tener respuestas, no recibir. La realidad es que, para ser concretos, nosotros tenemos contacto con las autoridades y los mensajes y los llamados para solicitar las reuniones, para que se lleven adelante. Se había conformado una mesa de trabajo que iba a tener una reunión mensual. En diciembre fue la última, después, en noviembre, en diciembre no se pudo realizar, y después de eso, ante distintos pedidos como continuos de llevar adelante las reuniones que estaban pactadas, nunca hubo respuesta, no hubo reunión, y tampoco hubo ni siquiera una respuesta a la solicitud. Por lo menos, decime no se puede, y dame la explicación de por qué no se puede, porque son cuestiones que se charlaron y nosotros las llevamos a una mesa porque habían sido solicitadas históricamente, algunas de ellas, y hay temas que eran para trabajar, que veníamos trabajando con gobiernos anteriores y no lo hemos podido concretar, y esto hace un poco que el trabajador profesional diga, bueno, ya van varias situaciones que han demostrado cuál es la importancia y cuál es el compromiso que tienen los trabajadores profesionales de la salud, lo mismo que los trabajadores del resto del municipio, para con la ciudad y el ciudadano. Me refiero a la pandemia, la voladura de la ciudad en el diciembre del 23 y la inundación, por ser, por ejemplos catastróficos, ¿no? Claro. Pero después el cotidiano. Y el sistema de salud municipal estaba soportando la atención del 80 al 90% de los ciudadanos bahienses. Otros efectores no lo están pudiendo realizar de manera adecuada. Cada vez más la seguridad social está siendo menos efectiva y la mayoría recae sobre el sistema municipal de salud. Y ahí están los trabajadores profesionales, los trabajadores no profesionales, que son los que están sosteniendo esta situación. En nuestro caso particular, estamos buscando algunas mejoras para los trabajadores profesionales, que son a quienes representamos. Siempre que se puede universalizar una mejora, bienvenida sea, pero bueno, en nuestro caso estamos tratando de hacer esto por los trabajadores profesionales. Esto contiene 3 ramas: quienes se desempeñan en el hospital, en las unidades sanitarias y en el sistema de emergencia, ¿no? Exactamente. Nosotros representamos trabajadores profesionales que están en el siempre, que son, entre comillas, las ambulancias. Pero ¿Vos venís de ahí? Yo estuve un tiempo ahí. ¿Estuviste? Yo en realidad, originariamente en el sistema municipal, empecé a trabajar en el hospital. Me formé, me especialicé en emergentología en el hospital. Después estuve trabajando un tiempo, sí, en el siempre, pero ahora estoy de vuelta en el hospital. Sigo trabajando ahí. Las unidades sanitarias, que en realidad el primer nivel es, más que unidades sanitarias, pues están los centros de salud, unidades sanitarias, postas, bueno, un montón de otras áreas.
también incluidas dentro de lo que es el primer nivel y dentro de lo que es el marco, eso está dentro del marco de la Secretaría de Salud, que son muchos trabajadores, muchos profesionales que desempeñan tareas trascendentales, porque el contacto más frecuente o muchas veces el primer contacto y el ingreso y el sostén del sistema de salud está ahí, porque los controles, el seguimiento de las patologías crónicas, bueno, todas estas cosas hace el primer nivel. Y está sosteniendo el 80, el 9, la última medición a fines del año pasado era del 85% de la ciudad de Bahía Blanca se estaba atendiendo en el primer nivel de atención. Estamos hablando de una ciudad de 350.000 habitantes, o sea, 300.000 habitantes se atienden ahí, incluidos los que tienen o no tengan seguridad social o obras, medicina prepagas también contratadas, porque no están encontrando muchas respuestas en otros lugares. Y en esos temas específicos que venías conversando, ¿qué podés mencionar, por ejemplo? ¿Cuáles son las mejoras que buscan? Las cosas que se estaban trabajando inicialmente, que era lo que esperábamos tener respuestas a fin de año, una tiene que ver con algo que se logró hacer en provincia, que se llama tramo formativo en provincia, que es el reconocimiento a las especializaciones que tienen los profesionales. Ajá. Era en provincia se le dio una bonificación en total, ya está en pleno derecho de uso y lo están cobrando los profesionales de la provincia de Buenos Aires del 40% sobre el básico. Nosotros fuimos a hacer una propuesta razonable, porque bueno, los básicos de la ciudad de Bahía Blanca no son tan bajos como los de la provincia. Dijimos, bueno, pero es para charlar, para analizar, para ver qué sería lo adecuado para un profesional en Bahía. O sea, uno siempre tiene pretensiones elevadas, ¿no? Cuando habla de lo salarial, por una cuestión de que es lo que nos... Muchos profesionales del municipio, me incluyo, vivimos con el sueldo que cobramos del municipio. Muchos estamos inmersos dentro del sistema de tal manera que no hacemos un trabajo por fuera del sistema municipal. Muchos, te diría, no te voy a decir el 60, pero el 50% de los profesionales, un poquito capaz que llegando al 60, trabajamos... vivimos de lo que trabajamos en el municipio, ¿no? En el sistema municipal. Y reconocer la especialización que los profesionales hacen para mejorar la calidad de atención nos parece algo más que razonable. Lo otro que en ese momento se empezó a trabajar era la bonificación que perciben los residentes. Ajá. Los residentes son profesionales ya matriculados, o sea, recibidos, que están en formación porque están haciendo mucho sus especializaciones o subespecializaciones, o sea, ya tienen una y están haciendo una segunda, que perciben un salario porque tienen una relación contractual con el municipio y de hecho estos profesionales que prestan servicio, atienden pacientes, por supuesto, tienen bloqueo de título, o sea, no pueden directamente trabajar porque es ilegal trabajar afuera y son sostén de familia en muchos casos. Y el salario, lo digo así como no tengo mucho tupé en decirlo, el salario de un residente es aproximadamente entre 1.300.000 y 1.400.000 pesos. Eso cobra un residente que trabaja más de 60 horas semanales, que cumple guardias y que atiende pacientes, ¿no? O sea, eso está claro. Y lo otro que se estaba solicitando también era mejorar la ya existente bonificación llamada APS, se llama así porque es histórica, por la atención primaria de la salud, pero en realidad que es la bonificación que el personal del primer nivel cobra sobre su salario básico, que en este momento es del 10%, y queríamos una mejora. Sabemos que no se pueden dar grandes saltos, pero por lo menos ir trabajando en una mejora continua a lo largo del tiempo durante el año, porque, como te decía al principio, estos profesionales, esta bonificación también la perciben los trabajadores no profesionales del primer nivel, son los que atienden el 85% de la población de Bahía Blanca, y creemos que era justo para ellos reconocer, más allá de lo paritario, esta función que cumplen. Ahora nos metemos en la inundación y cómo está el sistema más específicamente, pero respecto a estos planteos, las conversaciones hasta noviembre, ¿hasta dónde habían llegado? Digamos, ¿tenían cierto ok? ¿Dónde está la traba hoy? Más allá de que no te atienden, digamos, ¿qué es el recurso, digamos? Desconocemos, porque no nos dijeron, mira, no se puede, podemos, pero podemos hasta acá, este análisis nos da que podríamos hacer esto, o sea, en diciembre, en teoría, sobre estos 3 puntos iba a haber una respuesta concreta. Esa fue por lo menos las palabras de quienes se sientan en la mesa a dialogar con nosotros. Bueno, diciembre finalmente nunca se concretó la
la reunión y nunca más después pudimos confirmarla ni poder reunirnos. Ujú. Y bueno, nuestros insistentes pedidos de reunión no fueron nunca contestados, y en el momento de sentarse a ver en dónde estamos parados, y en una asamblea, la verdad que eso, llevado a la asamblea, trabajadores, compañeros de la Asociación de Profesionales y de SICOP, y lo vieron con muy malos ojos. Ujú. Sabemos que las medidas de fuerza en salud no son bien vistas ni tampoco son muy agradables para nosotros mismos, pero bueno, muchas veces es la única que queda. De momento no se resolvió tomar una medida de fuerza, pero si la semana que viene no tenemos respuestas concretas respecto a esto, sí tenemos ya planteada hacer una asamblea nueva, ahí se resolverá cómo toda la agrupación y nuestra seccional municipal va a tomar medidas para seguir, ¿no?, esta pelea que estamos dando para mejorarle las condiciones a nuestros trabajadores profesionales. Y más allá del intendente, que tiene la responsabilidad final, ¿con qué funcionarios venían dialogando o quiénes son los que no responden? La mesa de diálogo estaba conformada por Calderaro, Palomo y Bugatti, eran los representantes del Ejecutivo, Ujú. y nosotros íbamos, Cristina Ferraro, yo y Marina Papuche, éramos los que íbamos por la asociación SICOP. Eso era la habitual. En algún momento se sumó, porque había alguna charla respecto a cuestiones legales, se sumó la REA, que creo que es el que está a cargo de Legal y Técnica, también fueron nuestros asesores legales. En la primera de todas las reuniones, justo coincidía también que teníamos la visita, como pasó la semana pasada, de autoridades de SICOP provincia, nos acompañaron. Pero bueno, los actores, digamos, habituales éramos esos, ¿no? Los 6 que te nombré inicialmente, me incluyo en ellos. Y bueno, ya te digo, con ellos, independientemente de la comunicación que uno pueda tener más formal o menos formal, con el único que más o menos tenemos un diálogo más permanente, porque su función le compete estar presente en muchas reuniones que se hacen en el hospital, es Federico Bugatti. Con él sí tenemos un diálogo un poco más fluido, pero bueno, no es decisión única de Federico Bugatti y todas estas cuestiones, ¿no? Ujú. Hablabas de la inundación y de las instancias previas, pandemia, el temporal, que sobrecargaron un sistema que ya venía exigido, pero bueno, esta cifra que mencionaste ya un par de veces es impactante, ¿no?, respecto a la cantidad de habitantes que tiene que atender el sistema público. ¿Eso por qué sucedió en el último tiempo con la inundación? Digamos, ¿qué nos podés contar de lo que viviste desde adentro respecto de esa faceta que tal vez no es tan conocida de cómo se elaboró? Digamos. No, bueno, a nivel del sistema sanitario, vos imaginate que fue un poco de público conocimiento. Las primeras semanas, el único hospital que quedó funcionando plenamente fue el hospital municipal. Los centros de salud Norte, el centro de salud 9 de noviembre, el centro de salud Milstein, habían quedado dentro de todo funcionando, pero muchas de las unidades sanitarias y centros de salud que están en el sector más comprometido, todo lo que fue Cerri, Guaite, las áreas aledañas a Guaite, ¿no? Villa Rosas, Villa Delfina, Loma Paraguaya, Saladero, Boulevard, tuvieron muchas semanas sin poder asistir de manera concreta. De todas formas se organizaron postas para que los profesionales también sigan pudiendo atender a pacientes, más que nada por la demanda espontánea que generó toda esta situación de emergencia. Se perdieron muchas cosas que estaban dentro de las unidades sanitarias que servían para el trabajo habitual. Las unidades sanitarias, y esto es algo que ya viene conversándose y se viene trabajando a veces con mayor o con menor celeridad, muchas de las unidades sanitarias no estaban en condiciones estructurales de prestar funciones, incluso previo a todas las catástrofes que pasaron en la ciudad. En teoría, dentro de la planificación existen distintos proyectos, ¿no?, para ir armando de forma más correcta los centros de salud, pero bueno, la realidad es que uno puede entender que la catástrofe, tanto de diciembre como la inundación, que fue tremendamente peor que lo que pasó en diciembre del 23, van a alterar un poco la asignación de recursos, porque bueno, hay cuestiones que son vitales para la ciudad, y se entiende, pero no podemos olvidar este sector que para el ciudadano es tan importante. La realidad que si hay algo que el ciudadano bahiense reconoce es que
tenemos un sistema sanitario con los déficits que siempre decimos, pero que hace frente a casi todas las dificultades hasta el momento, y eso depende mucho de sus trabajadores, profesionales, no profesionales, lo sostienen ellos, ¿no? Y la realidad que ver que no hay una respuesta hace que eso sea lo que más hace mella, porque cuando te piden que prestes, entre comillas, ¿no?, colaboración o que cambies el lugar de trabajo por necesidad, uno está siempre dispuesto a ir haciendo un poco frente a esto. Sí, imagino además, perdón, que les habrá pasado como a muchos otros sectores que estuvieron laburando en la emergencia, es convivir con la necesidad de dar respuesta, pero a su vez en lo personal, probablemente una buena parte también de quienes se desempeñan padeciendo la inundación en sus casos familiares, en sus casas, ¿no? Sí, la realidad es que, bueno, nosotros desde SICOP, de la seccional municipal, hicimos un relevamiento, tuvimos en unos 40 más o menos compañeros gravemente afectados, o sea que perdieron todo respecto a todo lo que tenía que ver con su domicilio particular. Después del resto sabemos, porque bueno, fueron contestando todo el relevamiento, que hubo daños menores, pero o parciales, o quizás muchos tuvieron dificultades con el vehículo, pero no con la casa, pero sí, ya te digo, 40 compañeros perdieron todo, incluido el auto, incluido la casa. Bueno, ahí nuestra agrupación gremial estuvo dándole un subsidio para tratar de ayudarlos a subsanar un poco las pérdidas. Esa es una ayuda, en realidad, no subsana la pérdida. Pero bueno, y estando acompañando siempre atrás a todos los compañeros afectados. Y por supuesto esto hace que o no pudieron incorporarse rápidamente a las tareas que se estaban dando por la situación de emergencia, y eso hizo que los que sí podíamos, yo por suerte a mí no me fue tan mal y pude trabajar inmediatamente, tuvimos que estar más días trabajando. Esto trae un poco más de cansancio, un poco más de desgaste. El desgaste es algo que es frecuente y ya viene pegándonos fuerte desde la pandemia para acá, aumentó drásticamente el famoso desgaste laboral, el burnout y todo esto. Son situaciones que por ahí uno no se siente a analizar en ese momento, pero que después te das cuenta cómo afecta y cómo hace que muchos compañeros no puedan prestar tarea de manera normal, y al no haber reemplazo pasa que muchos se ven sobrecargados, claro, se termina desgastando, digamos, es un círculo un poco difícil de salir en esta situación. Y bueno, ya te digo, esto es muy difícil de procesar y de tolerar cuando después estás buscando algo como para decir, bueno, esto me va a dar una mano, y no tenés ahí esa respuesta que esperabas, ¿no? Uno, por supuesto, sabemos que necesidades tienen todos, pero bueno, de nuestro lado nos toca ver y analizar esto. Seguro. Están escuchando a Nicolás Muñoz Cruzado, es el titular de la Asociación de Profesionales Municipales de la Salud. Un par de preguntas más, porque bueno, nos vamos acercando al 1 de mayo y teníamos la idea de ir indagando en algunas entrevistas con referentes sindicales y con laburantes en general respecto de esto que estamos hablando, ¿no? Las condiciones en las que en cada rubro se está laburando, cómo eso se ha ido transformando y qué perspectivas hay también. ¿Hace cuánto tiempo estás laburando en el sistema de salud? 21 años va a ser. 21 años. ¿Qué notas, digamos, como diferencia, por ejemplo, en lo que eras vos, con las expectativas que tenías al ingresar al sistema, con las condiciones laborales que tenías y con quienes lo hacen hoy? Bueno, lo voy a partir en dos. Desde el punto de vista de la residencia, yo hice 2 residencias. Eso sí, hubo un cambio importante y bueno, porque cambiaron las condiciones laborales de los residentes. Antes los residentes estábamos más horas siguen estando muchas horas los residentes dentro del hospital, pero estábamos muchas más horas. Ajá. Y hubo, entre el año 2006 y 2007, hubo grandes cuestiones, conflictos, peleas, luchas que dimos los residentes en ese momento para que cambien la forma en la que se hacía la residencia. Hoy, por lo menos en el hospital municipal, obviamente, bueno, provincia hace 1 año y medio ya tiene en funcionamiento también el nuevo reglamento, donde un poco se acomodó a lo que venía sucediendo en otros lugares. Mejoraron en cantidad de horas, en descansos posguardias, en reconocimiento salarial. Muchas residencias no estaban reconocidas como un empleo, sino que eran como becas, tenías muy mala remuneración, no tenías los beneficios sociales de un empleo. Bueno, eso fue cambiando drásticamente, o sea, eso lo hace bien. En ese sentido mejoró. Después,
desde el lado, una vez que uno termina la residencia, te convertís si entras al sistema, en médico de planta, ¿no? En mi caso, ¿no? Yo soy planta permanente del hospital municipal. Las condiciones laborales, o sea, de a poquito hay un trabajo largo, histórico, que en algunas cuestiones tenemos ciertas mejoras, pero hay un estancamiento en el que todavía no hemos podido quebrar. Uno tiene que ver con la participación de nuestros representantes gremiales en paritaria. Eso de momento desde el punto de vista municipal no se ha logrado. Es algo que vamos a tener que seguir buscando, peleando y luchando para estar ahí sentados. Eso por un lado. ¿Por qué? Porque en definitiva es quizás la mesa de discusión de condiciones, de lo salarial y de otras condiciones laborales ideal. En el caso particular de Bahía, el hospital municipal hace un laburo bastante bueno en el sentido de que las condiciones laborales sean buenas. Por supuesto, siempre hay algo que uno quisiera mejorar, pero en cierta forma es una institución, entre comillas, chica y no tan chica, ¿sí? Claro. Debe ser un hospital, de los hospitales municipales de la provincia de Buenos Aires, si no es el segundo, el tercero en importancia, en cantidad de camas, en cantidad de pacientes, en presupuestariamente, no es una entidad tan menor. Y trata de mantener para sus trabajadores dentro del hospital el mejor ambiente laboral posible. En general adentro se logra, por supuesto, ¿no? Con disputas, con peleas, los derechos laborales están reconocidos, no hubo, por darte un ejemplo, en toda la situación de emergencia de la inundación, los compañeros y compañeras que no podían asistir al trabajo porque tenían la casa inundada, la habían perdido, y tenían que acomodar un poco toda su cuestión familiar, no se les descontaron los días que no pudieron ir a trabajar, digamos algo, rápidamente lo solicitamos, todos los representantes gremiales, profesionales, no profesionales, lo solicitamos y enseguida la respuesta fue, no se hagan problemas, no va a haber problemas, y cuando le preguntamos a nuestros compañeros si en el sueldo habían notado que había descuentos, no dijeron nada, o sea, en ese sentido podemos decir que está bien. El hospital trata de no tener empleados que no sean de planta, ya sea interina o permanente, incluso habiendo mecanismos para contratar personal por fuera de esta normativa, que es la adecuada, trata de hacerlo, y si lo va a hacer, lo hace por el menor tiempo posible, y en general nos pregunta, nos habla, tanto al sindicato como a nosotros, ¿no? Tanto profesionales como no profesionales. En cambio, en secretaría eso a veces es un poquito más difícil. Ahí sí nos cuesta un poco seguir el tren, es muy amplia la secretaría, por ahí tiene menos cantidad de personas, pero la extensión y a veces se te escapan cosas. Claro. Pero también lo tienen muy claro, de que nuestra intención es de que no haya trabajadores profesionales ni trabajadores no profesionales por fuera del sistema. En esa línea, entonces, digamos, vos ves que hay ciertas mejoras progresivas. Sí, ¿no? Pero todo lleva tiempo, ¿no? Claro. O sea, nada es inmediato. Todo, se lo decimos mucho a nuestros compañeros, ¿no? Tenemos vacaciones profilácticas, que son las vacaciones para evitar el estrés. Está muy difícil evitar el estrés, y de hecho incluso teniendo este beneficio fue conseguido porque los trabajadores y las trabajadoras se organizaron para obtenerlo. Bueno, pero eso, por ejemplo, ¿era igual hace 20, 30 años? No, eso no. ¿O a qué lo relacionan? ¿Tiene que ver con ajustes en salud? ¿Tiene que ver con las formas de vida también, que hay más gente que está más afectada? ¿Dónde ves causas ahí, digamos, para llegar a ese punto? Causa es que se comprobó que el estrés y el desgaste era una enfermedad laboral y se tomaron acciones después de que los trabajadores nos organizamos y lo peleamos. Si o sea, existía, pero no había fuerza para denunciarlo y para reclamar por eso. Exacto. Siempre, y se lo repetimos a todos, siempre los beneficios son porque fuimos a reclamarlos, a pelearnos, y peleamos durante mucho tiempo. No es que de un día para de un día para el otro los beneficios aparecieron porque se le ocurrió al empleador dártelo. La realidad es que eso es por la lucha de los trabajadores. Y porque, bueno, también se pudieron probar, en este caso, ¿no? Con el desgaste laboral, se comprobó que el burnout afecta y es una enfermedad laboral. Cuesta mucho con las ERT, pero bueno, el empleador en este caso tuvo la conciencia de hacerlo. Lo mismo que intenta, por lo menos en general, desde lo paritario, ¿no? Que yo no participo activamente, pero he tenido conversaciones, he charlado. Se trata de llevar siempre
un punto por arriba de la inflación, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, Argentina y la inflación es una relación bastante difícil de llevar adelante. Es un matrimonio que no va a terminar bien. Argentina y la inflación no va a terminar bien. Pero bueno, es lo que se intenta. Aparte, no le podemos creer mucho a la inflación oficial. Entonces, bueno, hay cuestiones que... Pero bueno, las decisiones se toman en base a eso. Incluso se han solicitado en algunos momentos cuestiones que estaban más allá y se han reconocido. Durante la pandemia pasaron cosas que fueron bien vistas y otras no tanto, pero bueno, ya te digo, la mayoría de las cosas, o sea, hay cosas en las que estamos mejor, claramente, pero tuvo que ver también con la pelea que dieron los trabajadores para que se reconozca que esto estaba mal y para llegar a este punto de que está mejor. Y hay cosas en las que seguramente tendremos que trabajar para mejorar. Una de las cosas, por ejemplo, algo notorio es, se demostró, y el empleador, en este caso el municipio, terminó reconociendo, como en muchas áreas, que hay determinadas profesiones que no pueden trabajar más cantidad de horas por turno. Ya está demostrado para enfermería y ya funciona así. Nuestros enfermeros trabajan 6 horas, los turnos son de 6 horas. Antes eran de 8, antes eran de más. Históricamente el médico trabajaba 24 horas de guardia y ya está demostrado. No es que hay una decisión firmada por resolución, pero los jefes de todos los servicios ya entendieron que tienen que ser de 12 horas las guardias máximo, y de hecho seguramente en los próximos años la pelea que se va a dar desde las agrupaciones gremiales y de las sociedades científicas de profesionales médicos es que los turnos de trabajo sean de 6 u 8 horas. Está probado que el error médico aumenta después de las 6 horas. Ese es un problema. ¿Qué significa eso? Que tendrá que haber más profesionales para cubrir los turnos, y es un tema que va a traernos algunas cuestiones, ¿no? Hay grandes cuestiones respecto a esto. Pero bueno, son peleas que tenemos que dar. Y esto, más allá de lo netamente municipal, de la posmandemia que evidenciaba que, o antes tal vez, que hay muchas de las especialidades que cada vez tienen menos candidatos a desarrollar su carrera en esos sectores. ¿Por qué se da, digamos, también? ¿Qué es lo que buscaba antes un profesional de la salud que hoy dice, no, en esa no me meto? Mírate, yo justo estoy en una de las especialidades que nadie quiere hacer. O sea, nadie no, pero cuesta encontrar. Soy emergentólogo y soy médico generalista. O sea, el médico generalista por ahí, en las ciudades grandes, el médico generalista, por ahí muchos no le encuentran el lugar. Ahí claramente hay lugares para trabajar. Médico generalista es de primer nivel, claramente. Podría hacer otras tareas también, pero para una ciudad grande. Pero es ideal para trabajar en una ciudad de menor cantidad de habitantes. Ahora, emergentólogos, pocos quieren hacer emergento, pocos quieren hacer terapia intensiva, pocos quieren hacer medicina interna o clínica médica, ¿no? Se la conoce como clínica médica, que es el médico internista que está en las salas de internación general, que está siendo muy difícil encontrar. De hecho, hay una crisis importante en este momento. ¿Por qué? Primero, se trabaja muchas horas. Entonces, por eso, una de las discusiones es, hay que trabajar menos cantidad de horas y remunerarlo bien. Porque la otra cosa que se mira es, trabajás mucho, está mal remunerado comparado con que capaz que trabaja lo mismo, pero cobra mucho más. Claro. O sea, eso, nosotros profesionales de la salud vivimos de nuestra profesión. Históricamente, o no sé si históricamente, pero tradicionalmente, se lo veían a los profesionales médicos, estoy hablando de los médicos en este caso, se los veía como que en general eran de familias ya acomodadas, que vivían quizás de otras cuestiones, que la familia tenía ingresos, y más allá de que percibía un salario por ser médico o cobraba por la atención, no era de lo que más vivía, por decirlo de alguna forma, lo cual me parece que es un error histórico que también un poco condena a muchos profesionales en ese sentido. Hay un gran debate respecto a si esto es lo que vale la atención de lo que hacemos. Para eso hay normativas. El Colegio de Médicos emite anualmente un comunicado de cuáles son los valores de una guardia o cuál sería el mínimo. Sí. Nosotros tenemos también un cálculo respecto a eso, de cómo la hora del profesional debería ser remunerada en función de cuáles son las tareas que cumple, cuál es la importancia de su función. Es muy difícil convencer a los profesionales. Antes queríamos hacer algo que nos motivara, por supuesto. O sea, siempre uno busca algo que lo desafíe desde lo
intelectual e incluso en mi caso y en muchos, desde lo social y desde lo que uno puede prestar como colaboración a la sociedad, que obviamente esté remunerado de manera acorde para uno poder vivir tranquilo. Sí, ir a laburar, y esto le pasa a cualquier trabajador, ¿no? Ir a laburar pensando todos los días que no llegás a fin de mes, hace que no puedas pensar bien. Claro. Y la realidad es que pensar mal atendiendo pacientes graves no es No es recomendable. Tampoco es un buen matrimonio ese, pero bueno, para decirlo un poco con un poco de humor, ¿no? Y cuando tenés que hacer muchas horas para llegar a tener un salario que te permita llegar a fin de mes más bien tranquilo, ahí es donde ebullicionan un montón de problemas, porque trabajás muchas horas, te cansás más rápido o te cansás más. Muchas veces vas a la guardia ya sin descansar y no puedes pensar de manera adecuada, tenés una carga de pacientes mucho más elevada de la que existía antes, entonces muchos de nuestros profesionales que se han ido formando al lado nuestro, ¿no? Porque por suerte ya vamos como la promoción número 15 de egresados de medicina, o la 14, y que ha sido bueno para la ciudad, porque tener profesionales formados en la ciudad es bueno, para la ciudad, para la región. Antes convencíamos mucho más, porque sí, es muy emocionante estar en una emergencia, en una cirugía de urgencia o en una cirugía en terapia intensiva, en medicina, en clínica médica, viendo pacientes que tienen patologías complejas y uno puede llegar al diagnóstico. O sea, emocionante y desafiante es. El tema es que con el tiempo también creo que las generaciones más jóvenes aprendieron la lección de que sí, laburamos, pero necesitamos vivir bien. ¿Sí? Por ahí una vez se queja, nosotros los viejos nos quejamos un poco, pero creo que esa lección hay que aprenderla también de los jóvenes, porque es importante decir, bueno, yo laburo una cantidad determinada de tiempo, pero tengo también tiempo para descansar, para disfrutar, para determinadas cuestiones. Y que el laburo no me enferme. Claro. ¿Sí? A nosotros nos pasaba que muchos compañeros se han enfermado en edades demasiado jóvenes y han disminuido su posibilidad de seguir trabajando o han tenido que trabajar menos por eso. Entonces, creo que en ese sentido, esa incompatibilidad, esa cosa de que muchas horas, no tan bien remunerado, no tengo tanto descanso, hacen que se vayan a especialidades, que sí laburan, por supuesto, pero que no les exige, la especialidad no les exige hacer guardias, estar las 24 horas pendiente de algo, un día a la semana, o 2 días a la semana, o 3 días a la semana. De hecho, por ejemplo, hay una crisis ya de muchos años con la obstetricia. Ajá. ¿No? El médico que atiende los partos. Muchos, antes la especialidad era gineco-obstetricia, en muchos lugares sigue siendo así, pero muchos partieron y hacen especialidad de ginecología y dejan de hacer obstetricia, o sea, dejan de hacer obstetricia. También hubo una época en la que era muy de moda, ¿no? Que por cualquier cosa el médico se lo demandaba. Claro. Más allá de que después los procesos terminaban a favor del médico, te comes un garrón. Pero te comes todo ese garrón de todo el proceso y bueno, un montón de cuestiones. Y la realidad es que la confianza se ve deteriorada, ¿no? Cuando un médico se le cuestiona, no digo que no hay que cuestionarlos, quizás haya que encontrar estructuras y formas de hacerlo de manera más adecuada. Y por supuesto, si alguien comete un delito, comete un delito. O sea, cuando uno comete un delito, eso no hay discusión ahí. Pero bueno, todo eso nos llevó un poco a que se eligieran especialidades, entre comillas, ¿no? Más tranquilas desde el tiempo que uno está haciendo su trabajo y que por algún motivo fueron mejor remuneradas histórica y cada vez más se remuneran mejor. Una última, con dos facetas que tienen que ver con lo que vos destacabas de la importancia para revertir todo esto de la organización, la herramienta sindical. Y ahí pienso, las discusiones en el sector de los profesionales de salud, como profesionales de salud y con esta perspectiva también de las expectativas de los más jóvenes que recién acabas de describir. Y después una cuestión más allá de tu gremio específicamente, pensando por ejemplo en la gran cantidad de jóvenes que hoy o no ven una alternativa en la herramienta sindical para mejorar sus condiciones de laburo, o directamente no existe esa que contemple, por ejemplo, a sectores precarizados, como en su momento pudo haber sido la CTA en relación al movimiento de desocupados, por ejemplo. ¿Qué se te ocurre en cada una de esas facetas? A ver,
Primero, voy con la parte de los jóvenes que no ven a los movimientos sindicales como algo donde organizarse o por donde pelearla, ¿no? Nos está costando muchísimo, como vos bien estás diciendo, Mauro, conseguir quienes nos hereden, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que sigan el laburo gremial. Muy difícil nos está haciendo. De hecho, bueno, nos ven la cara bastante seguido a los que en general, primero porque, bueno, tenemos interés, armamos la lista, pertenecemos al gremio, nos presentamos a elecciones, nos votan, estamos acá. Pero bueno, también, ¿no? Con el tiempo eso uno va perdiendo, no es que vas perdiendo, te vas cansando y hay que abrirle las puertas. Estamos intentando, ¿no? A compañeros que no estaban trabajando dentro del movimiento gremial, que se fueron sumando, por ahí no tan conocido, y de a poco los vamos llevando para que vayan ocupando cargos mayores. Pero la realidad es que no vemos que haya la misma preocupación o el mismo interés de otros años, ¿sí? Comparado con ahora. Quizás muchos digan, bueno, pero ya está todo. ¿Qué más hay que pelear? No hay que pelear más nada. En realidad hay una cosa que muchos no saben, que es hay que seguir manteniendo lo que tenemos. De hecho, hay cosas que teníamos, o que tenemos en realidad, que corren peligro los próximos meses durante este año, y va a haber que estar atentos y seguramente va a haber que dar pelea por eso. Muchos no piensan en el futuro, por ejemplo, y lo pongo como ejemplo, ¿no? Más allá de lo que históricamente sucede, que cuando alguien levanta la voz, y a un gobierno no le gusta que le levanten la voz, los cagan a palos, como pasa con los abuelos en los miércoles en Plaza de Mayo, en Plaza de los Congresos. Va a pasar que quizás nos quedemos sin sistema jubilatorio. A mí yo la pasaría muy mal, por supuesto, voy a tener que ir a pelearme a la plaza y no sé, me llevarán preso y me cagarán a palos, perdón por el término, pero yo sí me quiero jubilar. Yo no me quiero jubilar a los 65 ni a los 70, me quisiera jubilar, cosa que, bueno, no lo charlamos, pero nosotros estamos peleando desde acá por el desgaste laboral para los profesionales de la salud. Me quisiera jubilar a los 55. Jubilar no significa que dejo de trabajar en mi cargo, que me desgasta. Después puedo seguir haciendo otras tareas. Me encantaría poder hacerlo. Lo veo lejano ahora, lo estoy viendo un poco lejano. Pero bueno, también peleamos para mantener que nos sigan pagando el aguinaldo como nos pagan, para seguir manteniendo la discusión paritaria y poder seguir mejorando nuestro salario, aunque vamos un poco atrás de la inflación en general, pero por lo menos estamos ahí, no le perdemos tanta pisada. Los empleadores lamentablemente piensan en su bolsillo, y la única manera de mejorar esa condición laboral, las condiciones laborales de los trabajadores, es organizarse. Está demostrado, no hay otra forma. De hace 200 años para acá está demostrado que es así. Así que los jóvenes van a tener que darse cuenta, porque ¿cuándo se van a dar cuenta? Cuando les peguen una piña bien pegada y queden en el suelo y no puedan levantarse de manera correcta. Y se den cuenta, porque muchos creen que siendo influencer o con trabajos no tan organizados se va a poder vivir igual, y la realidad es que el sistema de salud depende de los trabajadores, estoy hablando del sistema sanitario, todas las estructuras que hacen que la vida, la seguridad, la educación, necesita estructura. No se va a poder trabajar desde la casa, por internet, todo el tiempo. Entonces, sí, con esta idea también de ser tu propio jefe, ¿no? De manejar tus tiempos, que puede tener algunos aspectos, como decir, bueno, sí, quiero laburar, pero a su vez quiero tener horas de ocio, no me quiero enfermar, que suena razonable. Por supuesto. Pero tal vez no es tan así, ¿no? Lo que se propone. Hay que organizarse para buscar que eso se dé en todos los ámbitos laborales. Te trabajes solo, trabajes con otras personas, trabajes en un lugar, para una empresa privada, para una entidad pública, independientemente de donde sea. Eso, la verdad que cuesta darse cuenta de eso. Nicolás, muchísimas gracias por este rato. No, por favor, Mauro, gracias a vos. Nicolás Muñoz Cruzado, titular de la Asociación de Profesionales de la Salud Municipal.